Hola, ¿qué tal amigos del Instituto Mexicano de Ajedrez? Aquí Luis Torres, maestro internacional de ajedrez. Hoy en su martes de finales vamos a ver un final de Torres que me pareció muy interesante. Fue extraído de este libro, Kramnik, My Life and Games, que es un libro que me gusta mucho leer de vez en cuando. Te lo recomiendo mucho. Esta partida fue jugada en 1999 entre Kramnik y Timan en el Weekend Sea. Y llegaron a esta posición después de que Kramnik tuviera ventaja en la apertura. Aquí claramente tienen peón de más y pues tiene pareja de alfiles, ¿no? Sin embargo, las negras tienen mucho contrajuego y no es fácil convertir la ventaja. Aquí Kramnik decide desde ese momento llegar a un final de torres porque se da cuenta que otras líneas no funcionan. Si quieres ver las líneas que analizamos, puedes verlas en el estudio de Liches, que va a estar abajo el link. Pero bueno, Kramnik decide entrar a un final de torres después de torre por C8, torre por C8, alfil por D5 y peón por D5. Con la idea de poder entrar a este final en el que tiene peón de más y quizá pueda activar la torre de alguna forma que está en H1. ¿Cómo crees que ha activado la torre? Aquí, de hecho, las blancas no tienen muchas opciones. Solo una jugada puede pelear por la ventaja. Y esa jugada es F4. Con la idea de traer la torre a F1, F3 y B3 o D3 o A3 y atacar los peones negros, ¿no? Y crear un poco de contrajuego. Otras jugadas como E3, después de alfil A3, las negras alcanzan a igualar y puedes ver estos análisis de nuevo en el link del estudio de Liches. Pero bueno, F4, la jugada más fuerte de la posición, y después de alfil A3, las blancas en torre F1, torre C4 y después de torre F3, alfil por torre por, es el final que llega Kramnik que llegó desde que hizo torre por C8. Lo hice en el libro y dice y está de hecho muy orgulloso de la jugada que hizo en esta posición. Aquí las blancas están mejor porque la posición blanca es un poco más compacta en cuanto a los peones, ¿no? La estructura. Las negras tienen 3 islas de peones, mientras que las blancas solo tienen 2. Y además, pues le toca a las blancas, que es muy importante esto, porque el bando que está más activo en finales de torre normalmente tiene chances, no solo de ganar, pero incluso empatar en posiciones inferiores. Y aquí Kramnik hace torre A3. Una jugada que quizás se te puede haber ocurrido es torre B3, y te recomiendo que veas esta posición en tu casa y veas cuál es la mejor jugada, cómo es que las negras hacen tablas en esta posición. Pero bueno, torre A3, y aquí Timan llega y dice, no voy a quedarme pasivo en una posición donde tengo pues inferior a quizá una estructura inferior y mi torre pues es muy importante, ¿no? Porque muchas veces en los finales de torre hay que poner la torre muy activa para compensar por peones de menos. Y en este momento Timan hace H5, que es una jugada muy fuerte para tratar de defender una posición que está muy inferior. Por ejemplo, si torre B7, torre A5, torre D7, el blanco simplemente va a traer el rey a D2, D3 y D4 y va a expandirse en el flanco de rey con muchas chances de ganar la partida. Entonces H5 crea un poquito de contrajuego. Después de torre por A7, aquí lamentablemente Timan no encuentra la mejor jugada y hace torre B2, que sin ser una jugada muy extraña, porque siempre es bueno cortar al rey en los finales de torre y poner la torre en séptima. Aquí él tenía una mejor jugada que es H4, creando ya quizá un poco de contrajuego, ¿no? Empezando a molestar al blanco en el otro lado del tablero para aprovechar que esta torre está pues quizá de este lado, ¿no? Ahora, después de H4, rey F2 por ejemplo, D4, y si las blancas en G por H4, esta línea las negras logran igualar. Después de todas estas jugadas, A4, torre aquí, para coronar. Las blancas tienen que hacer esta jugada y después este final es tablas. Y te recomiendo que lo cheques en tu casa con tu tablero y muevas un poquito las piezas y te des cuenta cómo es que las negras hacen tablas. Pero bueno, como vimos, Timan hace torre B2 que no es tan buena. Kramnik hace A4
Y aquí Timan hace la jugada quizá perdedora de la partida, que es torre a2. Torre a2, de nuevo, sin ser una jugada quizá fuera de lo normal, es una jugada mala porque no entiende la posición, no entiende el peligro que tienen las negras en esta posición. Aquí lo mejor hubiera sido hacer G6 y llegar a la estructura más conveniente para las negras o para el bando defensor que tiene peón de menos. Estos peones defienden contra la expansión en el flanco de rey porque siempre podemos cambiarlos y entre menos peones hay en la partida, más fácil es hacer tablas. Pero bueno, torre a2, que hizo casi pierde la partida, porque después de F5, una jugada muy muy dura, ya no podemos hacer G6. Fíjate que si ahora, por ejemplo, G6, peón por, y el rey está cortado. Y ahora simplemente vamos a traer el rey a G5 y vamos a ganar la partida. Entonces, como no puede hacer G6, hizo torre a1 jaque, rey F2, D4. Cabe mencionar que aquí rey D2 ganaba mucho más sencillo. Y puedes ver los análisis en el estudio de Liches de nuevo. Pero bueno, rey F2 se jugó en la partida. D4, A5, F6, rey F3. Claramente amagando contra el rey a este lado del tablero, ¿no? Rey H7, A6, rey H6. Y aquí hay que jugar preciso. Porque si este rey se llega a activar, ya nos pueden dar jaque con la torre. Y nunca vamos a poder progresar con nuestro rey para llegar a este lado del tablero. Entonces aquí Kramnik hace una jugada muy muy fuerte, que es H4. H4 evita que el rey pueda venir a esta casilla, ¿no? Además de que fija esta estructura de peones para que se queden pues con esta estructura que es un poquito mala en los finales de torre, especialmente en este, porque el rey no puede salir de la esquina. Si te das cuenta, no tiene casillas a dónde ir. Entonces después de G6, que es casi única, o sea, no hay muchas jugadas, peón rey por G6 y torre A8. Una jugada muy muy fuerte. De hecho no, es la peor jugada que hizo Kramnik en esta posición. Porque esta jugada de hecho deja que las negras hagan tablas en la posición. Torre A8 se contesta con rey F5, que no hizo Timan por alguna extraña razón. Y la idea es que tenemos que activar el rey. Hay que tener el rey activo en finales de torre para poder crear contrajuego. Por ejemplo, después de rey F5, rey F2, torre A2, rey E1, rey G4, A7 y rey H3. Este rey está muy muy activo y puede ir a muchas casillas y comerse todos los peones si es que las blancas lo dejan, ¿no? Y es muy difícil para las blancas traer el rey, porque con este rey nos vamos a comer estos, ¿no? Entonces, contra torre A8, rey F5 era la única jugada para hacer tablas, y sin embargo, Timan no la hace, y hace torre A2, que ya pierde la partida, porque Kramnik se da cuenta que no puede dejar que el rey llegue a F5, y hace rey F4 él, rey F7, A7, rey G7. Ahora fíjate que este rey está atrapado en estas dos casillas porque en cuanto vaya a G6 o H6 le damos jaque. Y si va a esta casilla F7 llevamos la torre a H8 y le damos jaque. Si nos comen el peón de A7 y comemos la torre, ¿no? Entonces el rey está obligado a estar en esas dos casillas. Después de rey F5, torre A5, rey E4, torre A4, rey D5, torre A1, torre por D4, rey por D4, perdón. Las negras se rindieron. Y aquí el plan es muy muy fácil de ver. Y la idea es que vamos a traer el peón a E4 y el rey a B6. Y después vamos a intentar traer esta torre a la columna D para cambiar las torres. Ahora, por ejemplo, si torre A4, traemos el rey a C5. Torre A2, E4. Torre A1 y ahora hacemos rey B6. No puede quitar, o sea, no puede solo mover el rey, por ejemplo, porque quito la torre y corono, ¿no? Me tiene que dar jaque. Rey C6, torre C1, rey D6, torre D1, rey E6, torre A1. Y aquí simplemente después de torre D6, o torre D8, perdón, las blancas llegan a ganar la posición. Porque, por ejemplo, después de torre acá tenemos torre D6, torre aquí,
y digamos un final de peones ganado, ¿no? La única chance que quizá tengan las negras es hacer F5, pero después de E5 la posición es completamente ganada para las blancas. Y bueno, este final se me ocurrió traer hoy. Me parece muy interesante y muy instructivo en cuanto a los finales de torre y cómo jugarlos para ganar y para defenderte también, ¿no? Si te gusta este tipo de contenido, pues dale manita arriba al video y comenta qué es lo que te gustó, o si quieres ver algún tipo específico de finales, podrías también mostrarlo para que yo pues quizá planee para los próximos videos, ¿no? Y nada, muchas gracias por el video y síguenos al canal si te gusta esto. Nos vemos.